Bienvenidos a Buscando a Jesucristo. Como siempre, todos los días estamos aquí con ustedes. El día de hoy vamos, el día de hoy vamos a leer Lucas 6 del 1 al 5. Entonces, pues les agradezco que busquen en sus Biblias esta porción de la palabra y la vamos a leer. Yo les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente y dice así. Discusión acerca del día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano. Las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor Jesús. Padre amado, gracias por este tiempo que nos permites compartir contigo, Señor. En esta mañana te damos gracias por la noche que nos diste, por este día que comienza, Señor. Toma control de este tiempo, que sea tu palabra en nosotros, que sea tu Santo Espíritu sembrando allí el mensaje que tú quieres que quede en nuestro corazón y en nuestra mente, y que podamos seguir llevando a otros el mensaje, Señor, como tú nos lo has pedido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a comenzar con una reflexión muy corta acerca de esta porción de Lucas. Esta porción de Lucas es como una continuación, entre comillas, de lo que Elizabeth ayer nos estaba enseñando. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque de nuevo los fariseos están como detrás de Jesús a ver qué hace, qué no hace, igual que sus discípulos. Entonces, en primer lugar, el primer versículo que nos muestra que el día de descanso del que hablan allí, y para ponernos todos un poco en contexto, los judíos tienen un día de descanso en el que no pueden hacer nada, tienen más de 30 prohibiciones, entre las cuales está cosechar. Cosechar es recoger lo que hemos sembrado. Entonces los discípulos iban caminando con Jesús y seguramente tenían mucha hambre, arrancaron las espigas, cogieron los granos, le quitaron la cáscara y se los estaban comiendo. Entonces los judíos al ver eso, pues le dicen a Jesús, oye, pero no es lícito que ustedes hagan eso en el día de descanso. Los fariseos, como ustedes vieron ayer, son muy tradicionalistas. Entonces están buscando el error, la equivocación. Adicional, recordemos que ellos querían cuestionar y condenar a Jesús. Entonces, pues sus discípulos que andaban siempre con él también eran cuestionados. ¿Y qué vemos ahora? La forma como Jesús responde a los fariseos es con un ejemplo en el Antiguo Testamento, y para no ahondar mucho allí, vamos a ver que narra cuando el rey David entró al templo con los hombres con los que venía. Ellos venían huyendo y tenían mucha hambre. Entonces pidieron de los panes del templo, y de esos panes el sumo sacerdote les dio y ellos comieron. Entonces aquí los fariseos son confrontados por Jesús, porque si le condenan a Jesús y a sus discípulos, también estarían criticando y cuestionando a David. Es por eso que Jesús les responde que si no se acuerdan de que David también había comido de los panes y que esto pues era prohibido, ¿no? Finalmente Jesús cierra diciéndoles que Él es el Hijo del Hombre, es el Señor o el dueño del día de descanso. Y por lo tanto, digamos que aquí la conclusión es que no hay condenación para quienes estamos en Él. Él es el Señor, incluso del día de descanso. Entonces, recordemos que el Hijo del Hombre es Jesús. Y la pregunta aquí para nosotros sería también, ¿estamos buscando todo el tiempo el error en nuestro prójimo para condenarle, para juzgarle? A veces
nos parecemos un poco a los fariseos, ¿no? Uno siempre se aterra de que los fariseos tan malos, pero en nuestra época también sacamos la reglita para medir a las personas de acuerdo a nuestras creencias, a las normas sociales. Entonces, ahora, si Dios es el dueño de la ley, ¿y por qué nosotros ponemos nuestra interpretación por encima de Dios? ¿Por qué queremos poner nuestros preceptos por encima de Dios o creer que somos más santos o mejores que otros? Entonces, pues, pues somos seres humanos, ¿no? Pero en el Señor vemos que en Él no hay condenación. Él nos rescató, Él nos salvó, Él es bueno y fiel, es misericordioso en gran manera. Entonces, muchos de nosotros a veces estamos listos para señalar errores de acuerdo a nuestra propia opinión, ¿no? Estamos, digamos, juzgando sin conocer el trasfondo de las personas. Entonces, en esta mañana, recordemos que el Todopoderoso, el Dios de los cielos y la tierra, el que te hizo a ti, a mí, Él conoce nuestro corazón y nuestra necesidad. Él sabe quiénes somos. Él nunca nos juzgaría. Acerquémonos a Jesús, acerquémonos siempre con la certeza de que Él está con nosotros y en nosotros para perdonarnos, para restaurarnos, para darnos de ese amor, ¿no? Entonces, si antes estábamos apartados, lejos, tal vez llenos de pecado, Él con su amor nos limpió, por su sangre fuimos redimidos. En Él no hay condenación. Y es lo que Jesús nos está mostrando. Él es el dueño de todo, incluso de ese día de descanso que Dios nos dio, porque Él dijo que trabajaríamos 6 y descansaríamos 1. Entonces recordemos que podemos ir sin temor a Jesucristo, que Él es misericordioso, poderoso en gran manera. Es quien no nos juzgará y estará allí siempre para respaldarnos, así como Jesús respaldó a sus discípulos. Y ofrezcamos a las personas que nos rodean esa misma misericordia, ¿no? Pidamos a Jesús que nos ayude cada día a ser un poquito más parecidos a Él, un poquito más como Él. Y bueno, eso es en resumen como la enseñanza del día de hoy. Para cerrar, quisiera que oráramos primero para que el Señor ponga en nuestros corazones ese querer como hacer las cosas de acuerdo a su palabra, que Él nos ayude a ser un poco más como Él todos los días. Y entonces en esta mañana, bueno, gracias Señor, gracias por esta porción de la palabra, porque me estás hablando a mí y le estás hablando a todos los que están viendo este video. Gracias Señor, porque nos permites cada día conocer un poco más de ti, porque nos estamos acercando con confianza, con certeza de que tú nos estás escuchando. Te damos infinitas gracias, Rey, porque estás aquí entre nosotros. Gracias por mostrarnos tu misericordia, tu amor, por enseñarnos que tú eres el dueño de todo, que no nos juzgas, que no estás aquí para condenar, sino para salvar, para liberar, para redimir. En esta mañana yo te doy gracias por todas las personas que están aquí conectadas o que lo van a ver en diferido. Señor, permítenos cada día ser un poco más como tú, de llevar y dar a los otros de esa misericordia que tú nos has enseñado, Señor. Que dejemos a un lado la religiosidad, que dejemos a un lado la condenación, la murmuración, la crítica, Señor, eso nos daña a nosotros y daña a los que amamos, daña a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Padre. Todos estamos aquí ante tu presencia única y exclusivamente para recibir de ti, Señor, no para condenar. Simplemente venimos con un corazón abierto y arrepentido para que seas tú, Señor, el que pueda darnos esa paz y ese cambio interno, Señor, que solo tú puedes darnos. Gracias por este tiempo, Señor.